Capítulo 7. El puerto de Nitinan, ciudad situada en el extremo sur de la península que ocupaba el país del té, era bastante grande. Por ella no solo pasaban los productos del propio país, sino también el flujo de tránsito de mercancías procedentes del fuego, el oso, la hierba y un par de países más pequeños. La posición geográfica única del puerto lo convirtió en el punto de partida más conveniente para los barcos hacia los países del agua, del mar, del cobre e incluso más allá, hacia las tierras exóticas del continente austral. Decenas de barcos eran llevados diariamente a los muelles de piedra por remolcadores de vapor, jadeantes de esfuerzo. Pero, como suele ocurrir, esa actividad humana tuvo un efecto perjudicial en su entorno. Los humos del carbón quemado en las chimeneas de los barcos de vapor, las aguas residuales vertidas por los barcos en el agua desafiando todas las normas, los residuos vertidos por la ciudad en el agua. Todo esto condujo a un caldo apestoso e inhabitable en las orillas de la bahía. Un pez muerto flotando un par de metros por debajo de Kakashi, añadiendo su no tan sutil aroma al aire viciado. Shinobi llevaba ya un par de horas colgado bajo el entarimado de madera, fijando su chakra en la esquina que se había formado en uno de los muelles donde antes se había extendido más hacia el mar, habiendo escatimado en piedra y conformándose con material más barato. Mientras él y Naruto buscaban un punto de vista desde el que pudieran obtener una buena vista de la popa del barco de vapor con el extraño nombre de Pulpo Astuto, y al que pudieran llegar sin ser vistos. La idea de arrastrarse bajo el entarimado les pareció una idea bastante buena. Sin embargo, las últimas 2 horas habían demostrado que el Jonin enmascarado podía manejar el gas venenoso mejor que el cóctel de veneno que habían estado bebiendo en las aguas contaminadas del puerto. Examinando críticamente las pequeñas olas sobre las que se balanceaba el desafortunado cadáver del pez, Kakashi decidió que le apetecía aún menos sumergirse en aquel fango que maquillarse. Así que, cuando llegara el momento, él y Naruto se moverían por el agua a la carrera, más vale que use el Sharingan para controlar la ausencia de ojos extra. Además, el hedor que inevitablemente absorberían al hacerlo podría obstaculizar los planes posteriores. Tal vez debería haber optado por el maquillaje. Jonin suspiró con tristeza. Es de esperar que la misión se desarrolle con mayor fluidez a partir de ahora. Su tarea actual se distingue muy bien de lo que habían estado haciendo durante todo el invierno pasado. Escoltando caravanas, entregando valiosos cargamentos y correspondencia, atrapando ocasionalmente a los criminales que se cruzaban en el camino de gente lo suficientemente rica como para contratar un equipo de shinobi. La habitual rutina de rango C, y ocasionalmente B, que hace tiempo que dejó de ser un reto serio para un equipo abiertamente combativo. Por supuesto, el comercio marítimo y el robo siempre han ido de la mano. De vez en cuando, los gremios comerciales y los terratenientes de la Tierra del Té, tras calcular las pérdidas y los costes, contrataban a una docena de shinobi. Estos shinobi barrían sin piedad las distintas islas del archipiélago que se extendía desde la propia Nitinan hasta Au, la isla central del país del mar, masacrando sin piedad a cualquiera que se pareciera a los piratas. Durante un tiempo, las aguas del mar de Shigaru fueron tranquilas y benignas. Durante un tiempo hubo paz y tranquilidad en las aguas del Shigaru, hasta que nuevos piratas llegaron al vacío y los mercaderes volvieron a estar sueltos. Esta vez, sin embargo, fue más sutil que eso. La tripulación de Konoha había sido contratada por el director de uno de los muchos transportistas de mercancías y pasajeros de las rutas relativamente seguras que unen Nitinan con el mar y las tierras acuáticas. 5 barcos de vapor de paletas, en diferentes grados de deterioro, un número igual de barcos de vela anticuados pero todavía relevantes. Una compañía naviera ordinaria, ni muy grande ni muy pequeña, del tipo que abundaba en uno de los principales puertos del continente. Y desde hace algún tiempo, los barcos de esta empresa son objeto de ataques selectivos. La sal de la tarea era que no se sabía nada de los atacantes. Excepto que había al menos un shinobi entre ellos, un maestro del genjutsu. Los ataques se produjeron por la noche. La tripulación y los pasajeros se dispersaron pacíficamente hacia sus habitaciones, el vigilante de turno permaneció atento. Y entonces todos se despertaron a mitad del día siguiente en el barco a la deriva. Los asaltantes actuaron con cuidado, sin escarbar. Los objetos de valor y la carga de los pasajeros desaparecieron hacia un destino desconocido, siendo claramente recargados en otro barco, pero ni una sola persona había recibido el más mínimo rasguño o había sido secuestrada. En los últimos meses ya se han producido 3 ataques de este tipo a los barcos de la compañía. La selección de los barcos que necesariamente transportan algo de valor, así como la falta de información sobre este tipo de acciones contra otros transportistas,
ha llevado a Tomo Sugimoto, director de la empresa, a sospechar que los desconocidos tienen a un responsable interno y pueden tener un rencor personal contra él mismo. El director de la empresa, Tomo Sugimoto, sospecha que los desconocidos le guardan un rencor personal, lo que le lleva a repartir el dinero y a contratar un equipo de shinobi para una misión de rango B, con la posibilidad de pasar a un rango A, un asunto costoso, especialmente dada la considerable distancia de Konoha. Al llegar a Nitinana y reunirse en secreto con el cliente, el séptimo equipo elaboró un plan. Tomo estaba a punto de enviar un cargamento de electrodomésticos, cocinas de gas y frigoríficos, un botín muy valioso, que los piratas podrían haber recogido fácilmente. Aunque estas cosas ya no eran la norma, seguían siendo un artículo de lujo que no todo el mundo podía permitirse, incluso en ciudades ricas como la capital del país del fuego y Konoha. El barco, el mismísimo Octopus, no era puramente un carguero y llevaba varias docenas de pasajeros más. El plan era que el shinobi abordara entre ellos. Sin las bandas de rodadura, por supuesto. Sin embargo, hay dos matices. El primer matiz se hacía eco del nombre de Kakashi Atake, tenía una apariencia bastante notable, así como el sonoro apodo de ninja copiado. También se le conoce por su apodo Copy Ninja, y tiene una buena suma de dinero que desde hace tiempo está anotada en el libro del bingo junto a una descripción detallada de la apariencia del ninja. El hombre era un orgullo en la comunidad shinobi, pero a veces se interponía. Cualquier ninja que se precie tenía un ejemplar de este almanaque, publicado por toda una organización de intermediarios para transmitir a todo el mundo el valor de la cabeza de un determinado luchador. Para evitar un posible reconocimiento, Kakashi tendría que maquillarse bastante, algo que ciertamente no le gustaba y trataba de evitar, aunque ciertamente podía mostrar clase en el arte. El segundo era Naruto Namikaze, que miraba al mundo con una mirada que solo un simple Lego podría confundir. Si el Jounin aún podía recurrir a los accesorios teatrales, era imposible disimular la llamativa conducta del genin. No se le permite hablar tan bien como le gustaría, pero Naruto tiene tendencia a hacerlo de forma directa. El resultado fue que Naruto y Kakashi se infiltrarían en la nave en secreto, al amparo de la noche, convirtiéndose en una desagradable sorpresa para los posibles observadores, en caso de que pudieran detectar al resto de la tripulación. Así que ahora los dos shinobi revoloteaban bajo la cubierta del muelle vacío, esperando la señal que les habían dado desde la popa del Octopus. La espera se prolongó. La noche ya había caído en el puerto. El personal del puerto hacía tiempo que se había ido a sus casas y tabernas. Las luces de los almacenes, depósitos y muelles se habían apagado. Solo junto a los muelles centrales, donde estaban atracados los barcos y sus camarotes de pasajeros, había alguna señal de vida. Solo los muelles centrales con sus cabinas de pasajeros seguían vivos. Tras unas horas más de espera, cuando la oscuridad se había instalado por completo, una pequeña luz parpadeó en la popa del Octopus. Uno, otro, un tercero. Una pausa y dos veces más. Los dos shinobi se sintieron aliviados al poder despegarse del muelle, saltando al agua. Kakashi se levantó la venda que ocultaba el Sharingan y se tomó su tiempo para mirar alrededor de la zona del agua con los muelles, comprobando si alguien podía divisarlos en la oscuridad de la noche. Pero todo estaba claro, y el Jonin volvió a colocar la tela en su sitio. Por desgracia, no pudo, como el nacido en Uchiha, extinguir el ojo mágico. El órgano alienígena permanecía constantemente activo, lo que obligaba a su portador a ocultarlo bajo una venda, reduciendo la carga sensorial del cerebro y el consumo de chakra. Naruto y Kakashi no tardaron mucho en correr por la superficie poco fiable, y en un par de minutos Naruto y Kakashi ya estaban saltando a la cubierta de la nave. Les recibió Uchiha, que ahora se hacía pasar por el adinerado vástago de una familia aristocrática, lo que le permitía comprar la única suite del barco sin salirse del personaje, aunque era un nombre excesivamente sonoro para una habitación así. Era la única opción viable para alojar en secreto a Naruto y Kakashi en la nave. El viaje iba a durar al menos una semana, y esconderse en la bodega, por ejemplo, conllevaba algunas dificultades domésticas. Los shinobi también estaban demasiado lejos del lugar, lo que podría ser un problema en caso de ataque. Caminaron en silencio hacia sus aposentos, pero tampoco a escondidas. Adepto al genjutsu, Nara incapacitó fácilmente al único hombre que estaba de guardia, haciendo que mirara en una dirección completamente diferente. Los pasajeros y el resto de la tripulación dormían. La suite de camarotes del Leslie Octopus constaba de dos habitaciones, aunque pequeñas. La primera hacía las veces de sala de estar, ofreciendo a sus ocupantes un pequeño sofá, un par de sillones alrededor de una mesa,
un armario para la ropa y unas cuantas estanterías para las pertenencias. Escondida en la esquina había una puerta que daba a una pequeña letrina. Este punto había sido el factor determinante en la elección del refugio, no había ningún otro lugar en la nave donde fuera posible el acceso sigiloso a tales elementos esenciales. El salón era un pasillo, y la única forma de llegar al dormitorio, donde se suponía que Kakashi y Naruto estaban escondidos. Así que el Uchiha debía estar escondido en el sofá, por si tenían que rechazar a un sirviente no invitado. El dormitorio era aún más pequeño. Una gran cama ocupaba prácticamente toda la superficie, dejando solo espacio para un armario. Todos los muebles estaban atornillados al suelo y a las paredes, por si se producía un movimiento de balanceo. Paredes acolchadas de forma barata y pequeños ojos de buey circulares miraban hacia el agua. La habitación en la que estarían de cuclillas al menos durante los próximos días no era algo que entusiasmara a Kakashi. Contempló con tristeza la habitación, más bien estrecha, y tuvo que admitir que ciertamente era mejor que el rincón bajo el muelle, sobre el agua hedionda, pero aún no era el límite de sus sueños. ¿Quién está en la cama? ¿Quién en el suelo? A pesar del gran tamaño de la cama, era imposible que dos shinobi de gran tamaño estuvieran sentados en ella al mismo tiempo, y con el equipo completo. Todavía. Entonces me quedo con la cama. Kakashi hacía tiempo que se había dado cuenta de que si Naruto decía ser indiferente a cualquier cosa, entonces realmente lo era. Dormir en una cama relativamente cómoda después de pasar horas bajo el muelle era algo que personalmente no le importaba en absoluto. La agitación silenciosa del shinobi acomodaticio tardó algún tiempo en producirse. De los pergaminos del cinturón de Naruto salió una cena tardía. Por suerte, las provisiones del genin serían más que suficientes para la duración del viaje, cargar con algo de la galera no era demasiado conveniente. Después de un rápido tentempié, se recuperaron los sacos de dormir de los mismos pergaminos. Media hora más tarde, el trío ya se había tumbado en sus asientos, dejándose llevar por el sueño. Si hubiera un ataque, no estaría más cerca de un día de viaje desde el puerto, por lo que el equipo se limitó a la única persona de guardia para la noche. Ahora mismo era Shikamaru, que iba a ser sustituido por Mia. En adelante, Naruto y Kakashi debían estar de guardia nocturna durmiendo durante el día. Barcaster se tumbó de espaldas y miró las estrellas. Se había colocado en la plataforma que rodeaba la base de la chimenea. Ahora, en medio de la noche, casi ninguno de los vigilantes podría haber venido aquí, lo que hacía que este lugar, generalmente incómodo, fuera perfecto para la reflexión y la observación. Era la tercera noche después de zarpar de Nitinan, y hasta ahora el viaje había sido tranquilo. Durante el día Naruto y Kakashi no salieron de los aposentos de Sasuke, que se vio obligado a hacer el papel de recluso. Miyu y Shikamaru se convirtieron en los principales ojos y oídos de la tripulación durante el día. Su portada era la imagen de una pareja que se había comprometido recientemente y que ahora se dirigía a la Tierra del Mar para presentar la novia a los padres del novio. Miyu se había puesto la máscara de charlatana malhumorada, y ahora molestaba alegremente a todo el que se le acercaba, lo que permitía a Nara observar las reacciones de sus interlocutores. El propio Shikamaru, que no tiene tanto talento para la actuación, no se desvió especialmente de su comportamiento cotidiano, añadiendo solo unos pronunciados celos a la imagen, que justificaban el seguimiento de la chica a todas partes. Mientras el equipo analizaba la futura misión, surgió una sencilla pregunta: ¿cómo encuentran los piratas un determinado barco? Sí, el barco de vapor no era una aguja, decenas de metros de largo, una inmensa bodega, dos cubiertas, una chimenea que se elevaba 20 metros desde la superficie del agua, además de una columna de humo procedente del carbón que ardía en los hornos. Pero el mar también era más grande que un pajar. Ciertamente, el barco es visible a lo largo de muchos kilómetros, y su rumbo para el navegante experto es mucho más predecible, de lo que puede parecer al forastero. Pero de todos modos la tarea de encontrar el barco de vapor necesario en medio del mar y acercarse imperceptiblemente a él parecía difícilmente alcanzable. Lo que llevó a la conclusión lógica de que el maestro Genjutsu estaba originalmente a bordo del objetivo, y también tenía una forma de contactar con sus subordinados. El problema era que Hirano no había detectado ninguna fuente extraña de chakra en la nave. O bien habían calculado mal en alguna parte, o los piratas no habían estado husmeando en este viaje después de todo. Por supuesto, aún cabía la posibilidad de que el desconocido fuera un Jounin y estuviera constantemente bajo la técnica del sigilo, pero entonces surgió la pregunta: ¿qué hacía mientras dormía? Miyu revisaba la nave en los momentos más inesperados.
Sí, porque iba a mantener una técnica tan sofisticada sin saber que había shinobi a bordo. ¿O también era un sensor y lo solía? Entonces, ¿por qué no había abandonado el barco cuando aún estaba en el puerto? Todos los pasajeros estaban allí, nadie había desembarcado ni se había retrasado. Así que Shikamaru y Miyu se pasaron los días dando vueltas por el barco, molestando a los pasajeros con charlas, intentando descubrir al posible infiltrado. Sin embargo, hasta ahora sus esfuerzos habían sido en vano. Distraído de sus cavilaciones, Barcaster alcanzó al demonio que flotaba en lo alto. Más que nada, la criatura se parecía a un cuervo común. Pero los ojos de la criatura, llenos de fuego escarlata, se parecían poco a los de cualquier criatura viva. Los brujos de Kairun solían utilizar estas criaturas como auxiliares versátiles. Sus habilidades de combate no eran especialmente impresionantes, un demonio podía lanzar un rayo, pero no mucho, y tratar de alcanzar a un oponente con sus garras. Pero eran muy dóciles con los demonios y podían actuar como mensajeros y vigías. Su mayor ventaja era su capacidad para convertir el poder del abismo en curación. Más de una docena de cuervos encontraron su fin en las manos de Barcaster mientras intentaba descubrir el mecanismo de esta habilidad. Con su acceso casi ilimitado al poder del abismo, tal hechizo de curación habría hecho al mago prácticamente invulnerable. Desgraciadamente, a pesar de los numerosos intentos, este misterio nunca había sido conquistado por el nigromante. Ahora, sin embargo, Barcaster estaba utilizando al demonio como un observador banal. El cuervo percibía el mundo de forma diferente a los humanos, y no le afectaba la oscuridad de la noche ni la distancia demasiado grande para los ojos de un nigromante. Una vez que estuvo seguro de que no había naves intrusas en el horizonte, y de que no había movimiento en la cubierta, el mago volvió a sus pensamientos. Sin embargo, ahora sobre cosas que le preocupaban mucho más que la misión actual. Solo 2 días antes de su partida, había completado la última de sus meditaciones de mente pura. Esto ya había tenido su efecto, permitiéndole convocar al mismo cuervo en 1 minuto de concentración ordinaria en lugar de una docena de minutos de meditación. Sin embargo, la mente pura no estaría a pleno rendimiento hasta un par de meses después, cuando los procesos del mago en su propia mente estuvieran completados. Pero el salto en sus capacidades sería considerable. Barcaster estaba seguro de que sería capaz de operar al menos 2 hechizos de segunda ronda o uno de tercera ronda libremente en combate. Mientras tanto, tendría un par de meses libres de meditación, y luego comenzaría un nuevo ciclo de meditación para aumentar la capacidad de su mente, ya no limitada a su cerebro. Era el momento de hacer un balance y hacer nuevos planes. Y el resultado fue mixto. El chakra de Barcaster fue decepcionante. No era el poder en sí lo que despertaba la imaginación con sus vastas posibilidades, sino la actitud del shinobi hacia él. No había una teoría unificada del chakra. La información que había escuchado en mi infancia sobre el sistema de chakras y el funcionamiento de las técnicas era, de hecho, toda la teoría. Los conceptos de espíritu y chakra corporal se añadieron a la academia, además de muchos casos particulares y trucos aplicados. Pero, ¿cómo era posible que el mismo poder creara un Rasengan, manipulara las sombras como Nara, aumentara el tamaño del cuerpo muchas veces como Akimichi, o lo convirtiera en algo totalmente distinto, como practican algunos clanes? ¿Cómo funcionaban los genomas mejorados? O, más sencillamente, ¿cuál era la propia afinidad con los elementos que permitía a un nigromante manipular intuitivamente el poder del aire? ¿Qué fue la transformación del chakra ordinario en chakra elemental? ¿Cuáles eran las leyes de la naturaleza subyacentes a estos procesos? Y no es que no haya respuestas a estas preguntas en absoluto. El problema era que la sociedad shinobi no se dedicaba en absoluto a compartir conocimientos. Por el contrario, quien lograba resolver una pieza del rompecabezas guardaba con reverencia sus hallazgos, viendo en ellos, y no sin razón, su poder y una oportunidad de grandeza. ¿Cuántos secretos se esconden en las bibliotecas de los clanes? ¿Cuántos yacen muertos en los archivos de los pueblos ocultos? En un momento dado, Barcaster había considerado incluso tomar el poder sobre gran parte del mundo para expropiar por la fuerza toda esta información. Sin embargo, según todas las previsiones, el caso terminó en una guerra mundial, que inevitablemente solo condujo a una pérdida de conocimientos. Además, poner en práctica un plan así probablemente le llevaría toda la vida, sin dejarle tiempo para estudiar realmente el chakra. ¿Porque la falta de teoría molestó en absoluto al mago? Se trataba de desarrollar técnicas.
El enfoque habitual de Barcaster le permitía basarse en la teoría detallada de los hechizos para predecir de antemano el comportamiento de su poder, estructurando el hechizo de tal manera que condujera al resultado deseado. Por supuesto, esto no significaba que un nuevo hechizo resultara utilizable la primera vez. Sin embargo, el proceso de prueba y error fue ordenado y se redujo a traer con precisión la estructura precalculada. La teoría nos permitió estimar la viabilidad de la idea, su nivel aproximado de complejidad y, en consecuencia, el momento de su creación. Incluso cuando el proceso requería el desarrollo de elementos totalmente nuevos de la marca, la teoría proporcionaba un punto de partida y también sugería soluciones que debían evitarse, nivelando el riesgo de que la magia se saliera de control. El shinobi funcionaba de forma muy diferente. En su mente el jutsu era principalmente un arte. No había forma de medir las reservas de chakra de un shinobi, simplemente decían que tal o cual luchador era más fuerte o más débil. Lo mismo ocurre con las técnicas. Por lo general, la creación de una nueva técnica comenzaba con un shinobi con una mente inquisitiva y mucha experiencia, al que se le ocurría una nueva forma de utilizar el chakra. Luego hubo un entrenamiento para dominar y perfeccionar las nuevas técnicas. Y solo cuando alcanzaron un cierto nivel aceptable en cuanto a la velocidad y la concentración requeridas, comenzó el desarrollo de la técnica propiamente dicha. Y comenzó con la misma formación. El probador trató de adaptar su invento al caso, deseando obtener un resultado listo para el combate, sin ninguna garantía de que tuviera éxito. A veces lo conseguía. A veces no. A veces, el inventor tuvo la mala suerte de no estar preparado para hacer frente al poder que había despertado. Si la técnica tenía éxito, la siguiente sesión de entrenamiento se dedicaba a dominarla. Fue un proceso muy largo y a menudo inútil. La eficiencia de tal enfoque era categóricamente inaceptable para un mago racional. Especialmente cuando había una excelente alternativa en forma de magia nativa y familiar. Quizás la única excepción a este caos de técnicas era el Fujutsu. Esta área de habilidades shinobi estaba muy bien ordenada y elaborada, aunque no respondía a las cuestiones globales del funcionamiento del chakra, pero les permitía trabajar racionalmente en su campo más estrecho. También había una tercera vía para Barcaster. Combina la magia con el chakra. Sin embargo, aquí estaba entrando en el terreno inestable de una dirección completamente inexplorada, lo que le obligó a reunir conocimientos por su cuenta, empezando por los más básicos. Por ejemplo, dentro de su cuerpo el chakra interactuaba admirablemente con los poderes de la muerte y del abismo, actuando como una especie de catalizador y reforzando su efecto sobre el mago. Pero en cuanto las fuerzas abandonaron su cuerpo, todo cambió de repente. El chakra Tenketsu se negó a reaccionar ante la muerte de ninguna manera. El chakra, por otro lado, era muy bueno para atravesar el acero chakra conductor. La situación con el abismo era aún más interesante. En general, el poder del abismo tenía dos manifestaciones principales en la realidad. Convencionalmente, se dividían en decadencia y descomposición. La primera era la base de técnicas de alto nivel muy eficaces, y cuando se aplicaba a los objetos materiales daba lugar a su rápida desintegración en diminutas partículas. El segundo se asemeja más al ácido en sus efectos, infligiendo heridas y llagas extremadamente dolorosas a cualquiera que tenga la desgracia de ser atacado. En cuanto a la forma en que la descomposición interactuaba con el chakra, Barcaster no podía decir nada todavía. Las formas que conocía de esta transformación requerían elementos de hechizo de 5 dimensiones en su núcleo. La decadencia, por otro lado, se fusionó con ella fácilmente y de buena gana, siguiendo los flujos de chakra. Parece que este era el camino a seguir, no. Más aún porque había una cosa tan útil como el Rasengan, una bola de chakra vortexada, que pedía ser añadida. Sin embargo, aquí fue donde comenzaron a mostrarse las deficiencias de la falta de una teoría unificada del chakra. Barcaster ya había intentado crear técnicas débiles sobre la base de la descomposición, pero el resultado era insatisfactorio. La letalidad de las construcciones resultantes era francamente insuficiente contra un shinobi de nivel Jonin. Tampoco pudo conjurar nada importante combinándolo con el Rasengan, que aún no dominaba, debido a las imprevisibles y peligrosas secuelas. En su forma más básica, ya era una técnica de rango A. Sabía que el Rasen Shuriken de su padre, por ejemplo, le habría dejado lisiado si no fuera por la protección de su chakra natural. No se sabe lo que hará con la técnica cuando se combine con el poder del abismo. Tal vez una buena técnica de hechizo. O tal vez dejaría un charco de lodo maloliente. El mago se inclinó por dejar los experimentos en esa dirección hasta que tuviera un hechizo de protección eficaz a su disposición.
Una desventaja adicional de esta dirección era la necesidad de dominar la creación resultante como cualquier técnica, logrando el dominio a través de la repetición. A diferencia de los hechizos, la eficacia de las técnicas crecía como cualquier otra habilidad a medida que se utilizaban. Los hechizos no funcionan así. O el hechicero podía crear una señal o no podía. Repetir un hechizo 1000 veces no lo hacía más rápido, más fuerte o más eficaz. Aparte de que podría haber sido más fácil hacerlo si se hubieran acostumbrado a ello, se dieron cuenta de las sutilezas de la interacción con el mundo real. Lo único que siempre se podía cambiar era el grado de poder de un hechizo. Si era necesario cambiar algún otro parámetro en el proceso, esta posibilidad tenía que incorporarse en la fase de diseño del cartel, lo que lo hacía más complejo. De ahí proviene la lentitud de cosecha. Hace tiempo, un nigromante había creado el hechizo para matar hordas de pequeños demonios, y su velocidad era suficiente para ello. Ahora no podía, en ausencia de la inteligencia pura, realizar la modificación de la marca sin arriesgarse a un error fatal. Sin embargo, el argumento contra la combinación de magia con chakra no se aplicaba al Fuinjutsu. El problema era idear mecanismos de interacción entre la magia y los signos aplicados al material. Hasta ahora, el éxito del mago en este campo se había limitado al papel de chakra que se astillaba bajo la acción de la descomposición. Sin embargo, no se desanimó y pensó seguir intentándolo. Al fin y al cabo, si lograba combinar la magia y el fuin, tendría un excelente sustituto para el artefacto de cuyas creaciones carecía. Por lo tanto, las direcciones clave para él tenían que ser la conocida magia y combinarla con el Fuinjutsu, principalmente para conseguir un reemplazo de los artefactos. Sin embargo, también era insostenible descartar por completo el uso puro del chakra. Al fin y al cabo, a lo largo de su turbulenta historia los shinobi habían conseguido idear bastantes técnicas bien estudiadas con resultados predecibles y eficaces. Tenía sentido utilizarlos para llenar las lagunas de su arsenal mágico. Y había tales lagunas. En una vida pasada, la combinación de la muerte y el abismo había hecho que Barcaster fuera monstruosamente eficaz en el campo de batalla. Originalmente antagónicas a la vida, las dos fuerzas se dotaron de un vasto arsenal de capacidades para destruir todo lo vivo y lo que solo se parece a lo vivo. Justo lo que se necesita ante una guerra global de supervivencia que se prolonga durante décadas. Sin embargo, las realidades relativamente pacíficas de los shinobi requerían soluciones menos drásticas. Capturar, explorar, desarmar, no matar, no provocar. Estas palabras se encontraban a menudo en las asignaciones e incluso de un equipo tan orientado al combate como los 7. El mago necesitaba algo que no fuera mortal pero que fuera poderoso. Ya había dado sus primeros pasos en esa dirección, aunque accidentalmente. No hace mucho tiempo, Kakashi había decidido enseñarles a proyectar ki, la sed de sangre. Ni siquiera era una técnica completa, solo una liberación de chakra con un cierto toque emocional. El hecho de que Ulgrim lo dominara al instante no era ninguna sorpresa, pero incluso Miyu había conseguido lanzar alguna cantidad de rabia al mundo. Barcaster, por otro lado, no tenía nada de eso. Las emociones apagadas del mago, que normalmente consideraba una ventaja, se volvieron en su contra esta vez. El fracaso fue ligeramente irritante para un mago poco acostumbrado a tales fracasos, y persistió en repasar sus recuerdos, tratando de proyectar los sentimientos asociados a ellos. Sin embargo, todo fue en vano. No solo sus compañeros no sintieron nada, sino que ni siquiera se dieron cuenta de que seguía intentándolo. Hasta que el nigromante llegó a las sensaciones de la activación del de Zarbinger. Todo lo que Miyu pudo sacar de sí misma cuando se expuso al mago fue una palabra: espeluznante. Así fue como surgió el nombre del nigromante de ki equivocado. La técnica creada al azar era bastante efectiva en la gente común, haciendo temblar incluso a los hombres con vida. Sin embargo, el nigromante dudaba de su eficacia contra un Joun inexperimentado. Kakashi, por su parte, aunque claramente aturdido, no tenía prisa por entrar en estado de estupor. Se necesitaba algo más potente. Y el mago incluso sabía que. Cadenas de chakras. Barcaster recordaba vívidamente una larga batalla en un refugio subterráneo, y cómo su madre había utilizado esta arma. Está claro que es capaz tanto de contener a un objetivo sin causarle daños significativos como de asestarle golpes bastante potentes. Una habilidad flexible y versátil. Sí, definitivamente era lo que necesitaba. Aunque también valía la pena aprender Rasengan, si quedaba tiempo. Los hechizos del nigromante que afectaban a los objetos físicos pertenecían a los niveles más altos de la magia del abismo y estaban fuera de su alcance por ahora. Un simple muro de piedra podría ser un serio obstáculo para él ahora.
Una potente técnica de choque podría resolver este problema. Los segundos mentales del mago expiraron, y volvió a alcanzar con su mente al demonio, observando su entorno. El horizonte seguía en blanco. El mar lame pequeñas ondas mientras se acercan a su barco. La luna se ocultaba ahora tras las nubes, dibujando ahora una estela de luz lunar sobre el agua. Un idilio. Asegurándose de que no había naves hostiles a la vista, Barcaster forzó la atención de su sirviente hacia su propia nave. Sin esperar ver nada nuevo, ya estaba pasando mentalmente a analizar los hechizos que pronto estarían a su disposición. Sin embargo, el mago se llevó una sorpresa. Ataque se había instalado en su vigilia nocturna en la popa del barco, escondido entre los engranajes y mecanismos que aseguraban el atraque en condiciones de puerto. No había nadie ni razón para curiosear en él por la noche en plena travesía. Ahora una pequeña figura avanzaba hacia él, hábilmente oculta en las sombras. Y el patrón de movimiento del visitante nocturno era tal que delataba su deseo de esconderse tanto de Kakashi como de Barcaster. Podía verlos. Sensor. Habría pasado desapercibido si el mago hubiera confiado solo en su propia vista. Pero un demonio dando vueltas en la noche no sería tan fácil de ocultar. Los pensamientos distraídos se desvanecen de su mente. Buscó mentalmente el hechizo que había estado controlando todo el tiempo. La capacidad de permanecer inmóvil durante horas sin dejar de estar alerta y ser capaz de entrar en acción al instante solo le había llegado a Kakashi con los años. Pero ahora, como Jounin experimentado, era capaz de pasar el tiempo desde el atardecer hasta el amanecer sin quedarse dormido, dejando que su única diversión sea ver de vez en cuando el mar con su Sharingan. Cuando un cadáver de rata sobre su hombro se sacudió y agitó la cola ante la señal de enemigo entrante, el Jonin se puso en guardia, poniéndose en pie y escudriñando la cubierta del barco. Y la figura, escondida en la sombra de la superestructura de la cubierta superior, no escapó a la mirada del Sharingan. Ríndete. A Kakashi no le importaba zanjar el asunto de forma pacífica, no buscaban un genjutsu maestro, sino a los organizadores de una empresa pirata. Somos 5 en el barco, no puedes ganar. 5. Una voz de mujer sonó en respuesta, suave y melodiosa. Me temo que te equivocas, escoria de Konoha. Ya sois menos. La frase, que había comenzado en un tono tranquilo y ligeramente burlón, terminó abruptamente con un siseo, rebosante de odio. La kunoichi desconocida salió de las sombras a la luz de la luna que asomaba tras las nubes, y los ojos de Kakashi se abrieron de par en par con asombro. Él mismo no podía decir de qué. Ya sea por la señal de no puedo venir a ayudar que la rata sentada en su hombro le había devuelto, o por el reconocimiento instantáneo. El Sharingan daba a su portador una memoria visual perfecta. Una vez que un Jounin veía algo con ese ojo, ya no podía exorcizar la imagen memorizada de su mente. Kunoichi era una mujer muy atractiva. Los rizos color chocolate enmarcaban un rostro agraciado con pómulos altos y piel ligeramente morena. Sus labios carnosos, que ahora se curvaban en una mueca de odio, debían de parecer encantadores, y su esbelta figura pedía un abrazo. Pero lo más destacable de su aspecto eran sus ojos, uno verde brillante y el otro difuminado hasta un amarillo pálido. La heterocromía daba a la apariencia de la mujer un giro especial, llamando la atención sobre ella. Fueron los ojos los que permitieron a Kakashi recordar a la mujer con una claridad despiadada. En aquel entonces, hace ya bastantes años, habían mirado su Sharingan con miedo y desesperación desde el rostro de una niña de apenas 10 años. Y la mano del Jonin, entonces más joven y con un alma más hermosa, había vacilado, incapaz de golpear, incapaz de eliminar un testigo innecesario. Una vez les había contado a Naruto y a Miya que la Anbu de Konoha había eliminado a un maestro artesano que fabricaba ropa con escudo de chakra, sin elaborar que el asesino era él mismo. No sabía mucho sobre el hombre. Una descripción de su aspecto, algunas características especiales y su ubicación actual. El artesano sabía que lo estaban persiguiendo, y se movía constantemente tratando de cubrir su rastro. Pero los Anbu lo alcanzaron. No hubo pelea, el maestro no era un luchador fuerte y no podía oponerse a nada al Jounin. Y también había órdenes de eliminar a cualquiera que pudiera verlo. Kakashi no sabía exactamente para qué era, en la guerra no se discutían esas órdenes. La chica se encontró con él en el camino de vuelta, no en la casa del maestro. Y no sola, con su hermana gemela. Y el Jonin fue incapaz de matar a los niños aparentemente no involucrados en su misión. Ahora, mirando a esa chica, toda crecida y madura, por primera vez Kakashi se arrepintió de esa acción. En el rostro de la kunoichi que estaba frente a él, se veían claramente los rasgos del maestro que una vez había matado.
Quedó claro cómo podía esconderse por la noche. Difícilmente alguien más que ella, o su hermana, podría ser el sucesor del talento del artesano fallecido. Y si era un sensor, no era difícil para ella reconocer a Kakashi. Para un shinobi así, cada sistema de chakra era único, y además tenía el Sharingan siempre activo, que conocían bien. Y si no mentía, había perdido, si no a todos, a algunos de sus alumnos. El último pensamiento hizo que el corazón del Jounin se apretara. Y lo sacudió al mismo tiempo, obligándolo a recomponerse. Más tarde reflexionaría. En este momento era necesario destruir al enemigo, la hija claramente no se rendiría ante el asesino de su padre. No había nada que hablar, y Kakashi se lanzó a un rápido ataque, cogiendo un kunai y llenando su cuerpo de Raiton. Enviando una señal a su mentor, Barcaster se apresuró inmediatamente en su dirección, sacando un blast pen mientras avanzaba, la mejor manera de despertar al resto de la tripulación. Y en ese momento, la gente comenzó a morir en el barco. Las primeras muertes se produjeron en el puente, donde 3 marineros estaban de guardia. El mago los ignoró. A continuación, de los cuartos de segunda clase. Eso ya había hecho que el Barcaster se detuviera. Shikamaru les había dado detalles de los pasajeros y su alojamiento en el barco, con la esperanza de que juntos pudieran encontrar al escurridizo maestro de Genjutsu. En ese camarote sintió que la muerte era un padre y sus 2 hijos navegando. Los vigilantes y los niños. Los adultos despiertos y los niños dormidos murieron al mismo tiempo. ¿Cuándo es posible? Por ejemplo, si se envenenan con el mismo veneno, el cuerpo de los niños es más débil, pero los adultos activos asimilan el veneno más rápidamente. El mago no dudó. Advertido por su tutor, se apresuró a ir a sus aposentos, a Ulgrim. Atravesó la cubierta superior, saltando por las pasarelas e ignorando los escalones, y entró en sus habitaciones, abriendo la puerta de una patada. Ulgrim estaba tirado en el suelo, aparentemente despierto en el último momento y tratando de hacer algo. Una rápida comprobación reveló que el corazón del espadachín seguía latiendo débilmente, y su cuerpo estaba anormalmente frío, aunque cubierto de sudor pegajoso. En el combate, el nigromante, ya de sangre fría, suprimió sus débiles emociones a cero, convirtiéndose en una mancha de puramente racional, para la que todos los apegos eran meros parámetros en los cálculos, aunque claves. Y ahora, de pie junto a su amigo moribundo, el mago calculaba rápidamente sus opciones. Si fuera cualquier otro, y el demonio rondara el barco, ya habría irrumpido en el camarote, buscando curar al espadachín envenenado. Sin embargo, ese no era el curso de acción correcto. Los poderes del cuervo eran limitados, y una cura así no desarmaría el veneno, solo lo mantendría vivo en el cuerpo. Quizás hubiera sido suficiente para salvar la vida de Ulgrim, pero quizás no. Lo que se necesita para combatir el veneno es la iranina. Pero, ¿podría Meu hacer frente a ello? Barcaster sacó todo lo que sabía de su compañero. Un perfil psicológico y la formación que ha recibido, las habilidades y cualidades demostradas. El nigromante sopesó con calma y sin emoción las vidas de sus amigos, decidiendo quién debía vivir y quién no. Los pensamientos del mago fueron tan rápidos como siempre. Solo tardó un segundo en tomar su decisión. Recogiendo el cuerpo del espadachín del suelo, el nigromante se precipitó por el pasillo, escapando a la cubierta inferior donde se encontraban los aposentos de Miyu y Shikamaru. La puerta de las habitaciones de los recién casados se abrió de golpe con una patada del pie de Barcaster. La habitación no estaba a la altura de la suite de Ulgrim. La habitación era estrecha y parecida a un ático. 2 literas plegables en las paredes, y una pequeña mesa en medio. Sin mucho preámbulo, enviando al espadachín al suelo entre las literas, el mago revisó los cuerpos de Nara y Mia. Ambos estaban en las mismas condiciones que Ulgrim. Barcaster deshizo rápidamente la medicación que Miyu llevaba en el brazalete que llevaba incluso ahora, durante la noche. La caja de antídotos la colocó bajo el brazo de la kunoichi. Abrió el paquete de estimulantes, buscó el cilindro adecuado en la oscuridad y lo inyectó en el cuello de Miyu. En una ocasión se lo había mostrado a sus compañeros, diciéndoles que en caso de necesitar recuperar la conciencia urgentemente, sería la mejor opción. Desgraciadamente, el mago no sabía usar antídotos. Identificar el veneno y elegir el antídoto adecuado requería habilidad y conocimientos por parte del iraní. Una acción descuidada solo podría enviar al paciente al otro lado antes. Una vez terminado, el mago pasó la mano por el ojo de buey, y un demonio obediente a su voluntad entró volando inmediatamente, aterrizando en el pecho de la kunoichi tumbada, de espaldas. Deja,
La voluntad del nigromante golpeó sin piedad al cuervo, aplastando los rudimentos de personalidad de la criatura, llevando la orden al nivel de los reflejos incondicionales. La criatura no viviría mucho tiempo ahora, pero su eficacia aumentaría considerablemente. Mirando a su alrededor, el mago encendió una lámpara montada en la pared. Miyu podría necesitar la luz, por un lado, y por otro, valía la pena dejar un mensaje. Liberando un flujo de chakra de su tenketsu, Barcaster garabateó un mensaje en la pared, para que el ireniano pudiera verlo inmediatamente al despertar. Supongo que está hecho, excepto por una cosa. El mago se congeló con el kunai en la mano, mirando al inconsciente Shikamaru. Si Miya solo tuviera que tratar a un paciente, las posibilidades de éxito aumentarían. Por suerte para Nara, sus compañeros ya ocupaban un lugar importante en la visión del mundo del nigromante. Un momento de vacilación y el mago se precipitó por el pasillo, sin volver a atacar. Aquí había hecho todo lo posible. El resto dependía de Meu, ahora debía ayudar a su tutor, porque, por lo que parecía, se enfrentaba a un adversario formidable. Despertar fue una pesadilla. A Miyu le dolía el estómago como si un erizo se hubiera instalado en él. Sentía el cuerpo como si estuviera relleno de algodón y le zumbaban los oídos. Algo le presionó el pecho. Su corazón se aceleró, latiendo frenéticamente, obviamente más rápido de lo normal. Gimiendo, Kunoichi abrió los ojos. Lo primero que vio fue la escritura en la pared. Has sido envenenado. Inyectado con un estimulante. Curas de cuervo. Reconoció la letra de Naruto al instante, incluso ahora, en la inscripción aparentemente hecha a toda prisa podía ver la impecable precisión de los kanji que llevaban al éxtasis al tutor de caligrafía de la academia. Miyu miró hacia abajo, y encontró al pájaro tirado encima de ella. No se movió y se limitó a mirar a la chica con una nublada mirada escarlata. Comillas, ¿qué clase de cuervo? ¿Cómo nos han envenenado? El estimulante finalmente ganó fuerza, y la mente de la Kunoichi se aclaró lo suficiente como para empezar a sentir pánico. Comillas, ¿dónde está Shikamaru? Con dificultad para girar la cabeza, tropezó con la mirada hacia el cuerpo de su amiga que yacía en la litera contigua. No se veía bien. Su piel había adquirido un tono verdoso, su cuerpo estaba anormalmente flácido y su respiración era visualmente indetectable. No, no, no. El horror se apoderó de Mia. Se retorció, tratando de levantarse, pero solo pudo aletear con lentitud. Lágrimas de impotencia corrieron por las mejillas de la chica. ¿Por qué Naruto la había obligado a despertar? ¿Qué podía hacer? Corta. Namikaze era la persona más racional y lógica que conocía. Si él decidió que ella podía hacer algo, debió encontrar una buena razón para ello. La Kunoichi tardó unos segundos en sofocar la desesperación que se acercaba y apartar el pánico. Debe recomponerse. Una vez más, en un intento más deliberado de levantarse, pasó la mano por encima de una caja. Una caja muy, muy familiar. Por supuesto, como no iba a pensar en ello inmediatamente. Naruto había dejado literalmente el antídoto al alcance de su mano. Ahora tenía que identificar el veneno. En los segundos perdidos por el pánico, su estado pareció mejorar. El cuervo parecía estar tratándola de alguna manera. Sin embargo, una mirada al animal mostró que estaba en su último suspiro, la llama de los ojos del ave se había apagado por completo. El tiempo se agota. Escuchó a sus sentidos. Su memoria produjo obedientemente largas tablas de síntomas de envenenamiento. El shinobi se las había arreglado para conseguir bastantes tipos y variedades de ellos, obligando al Irgenin a memorizar grandes cantidades de información. Tras unos segundos de deliberación, Miyu identificó con seguridad uno de los venenos. Una información nueva, de la que se enteró hace apenas un par de meses, cuando actualizó su kit de antídotos. De acción lenta, pero difícil de detectar, se administraba a la víctima con la comida, y no tenía sabor ni olor. Ahora había que determinar el antídoto y el régimen de tratamiento. Por supuesto, llevar consigo una cura para todos los venenos conocidos era poco realista, incluso si todos los Irgenin tuvieran un sello como el suyo. Cada inyector del kit contenía una mezcla de ingredientes activos destinados no a neutralizar un veneno concreto, sino a inhibir un grupo particular de efectos inherentes a ciertas variedades de toxinas. Se suponía que Irene complementaba los efectos del antídoto, haciéndolo efectivo en una situación concreta y suprimiendo las sustancias que contenía innecesariamente para ese caso concreto. Mia no tuvo que pensar mucho en ello. Siempre se le había dado bien la medicina y rápidamente identificó el compuesto adecuado. Lo único que quedaba por hacer ahora era administrarlo. Un nuevo intento de movimiento tuvo más éxito, su mano se arrastró con más o menos seguridad hasta la caja.
Las marcas en la superficie de los cilindros metálicos identificaron rápidamente el inyector correcto. Una docena de segundos después, Kunoichi apretó el pistón, inyectando la medicina en su muslo. E inmediatamente reunió un sello de concentración, concentrando y dirigiendo el efecto del antídoto. Para Irenin no fue un gran problema trabajar en su propio cuerpo. Al cabo de un minuto la chica se sintió mejor. Le siguieron las náuseas. Miyu no resistió el impulso, su cuerpo necesitaba deshacerse de la toxina y del tejido que había destruido. De un tirón se empujó sobre el borde de la litera y vomitó los restos de su cena de ayer, mezclados con la baba de mal aspecto. Solo ahora se dio cuenta de que el Uchiha estaba tumbado a un lado. El pánico intentó una vez más inundar la mente de la chica. La curación en pareja, con la Irjanina trabajando en 2 pacientes a la vez, era demasiado para ella. Sin embargo, una vez iniciada, Miyu ya no se dejó distraer. El pánico se aplacó rápidamente. Su propia curación tenía que terminar primero. Durante unos segundos la distrajo un destello púrpura procedente del suelo, en el que desapareció el cuervo que se le había caído en el tirón. Pero decidió pensar en ello más tarde. De la bolsa de la cabecera, moviéndose con más seguridad, Miyu sacó varias cajas de medicamentos. Un tónico general, una mezcla de nutrientes, un estimulante suave, engullía píldoras a puñados. Muy bien, es suficiente. Es hora de seguir con los pacientes. Arrastrándose hasta el suelo, no se atrevió a intentar levantarse ignorando el hecho de que se estaba ensuciando en un charco de su propia suciedad, Miyu puso las manos sobre los cuerpos de sus compañeros. Para su alivio, ambos seguían vivos por ahora. Pero ellos estaban en mucho peor estado que ella, no estaban siendo tratados por un cuervo salido de la nada. No había manera de que ella pudiera volver a ponerlos en pie, solo para sacarlos del borde del abismo. Kunoichi se mordió el labio, tomando una decisión. Pero no podía elegir entre sus amigos. Tendría que saltar por encima de su cabeza. Dejando a un lado sus dudas, Miyu administró el antídoto a ambos chicos a la vez. No era capaz de tratarlos simultáneamente, pero si cambiaba rápidamente de uno a otro, podía reducir el daño causado por la droga lo suficiente como para aumentar su eficacia. Uchiha estaba en su mejor momento. El cuerpo de Sasuke resistió el veneno notablemente bien. No lo suficiente para sobrevivir, pero sí para darle a Miya unos minutos más. Así que empezó con Shikamaru. Controlando sensiblemente el flujo de la medicina que se extendía por su cuerpo, comenzó simultáneamente a remendar los daños más graves con sus Sosen. Medio minuto después, cambió a la segunda morena. Justo a tiempo. El propio antídoto incontrolado actuó como un veneno, apoderándose de los riñones y el hígado del shinobi. Justo a tiempo para dirigirlo en la dirección correcta, el corazón de Nara se detuvo. La reanimación era una de las principales habilidades del Irgenin. Al cabo de un par de instantes, el infatigable músculo ya volvía a latir, pero lo ocurrido demostraba que la carrera entre el veneno y el antídoto era de segundos. Demasiado concentrada en Shikamaru, Miyu casi se pierde el momento en que el corazón de Sasuke comenzó a fallar. Por suerte, aún llegó a tiempo, suavizando su ritmo y corrigiendo de nuevo el comportamiento del antídoto. Solo para ser llevado de vuelta al Nara a punto de morir medio minuto después. Miyu perdió la noción del tiempo y apenas pudo cambiar de paciente. Poner en marcha de nuevo el corazón de uno, mantener los riñones del otro, volver a cambiar al primero. En algún momento dejó de pensar, se limitó a seguir los movimientos. El cansancio se iba acumulando, el sistema de chakra de la Kunoichi derrochadora también había sufrido por el veneno, y no podía presumir de las mismas reservas que Namikaze. La consciencia se escapaba, pero Miyu no pudo aprovechar el momento para inyectarse otra dosis de estimulante. No pudo decir cuánto duró este maratón. Pero llegó un momento en el que la Irian se desmayó, habiendo agotado completamente sus poderes. La batalla se estaba prolongando. El asesino que había surgido del pasado demostró ser un hábil oponente. Aunque era más fuerte, Kakashi no podía utilizar su ventaja, un barco en medio del mar no era el lugar adecuado para lanzar técnicas de rango S. No importa cuántos shinobi sean, no tienen la fuerza para correr a través del agua hasta la tierra. Como resultado, dieron vueltas alrededor de la nave, intercambiando golpes rápidos, lanzando hierros y alguna que otra técnica S-rank el uno al otro, sin dar a su oponente la pausa para armar una larga secuencia de sellos. Naruto entró bruscamente en la pelea. El caos de la pelea llevó, una vez más, a sus oponentes a la sección delantera de la cubierta superior, donde había una zona de asientos bastante grande.
Un par de docenas de mesas y asientos de pasajeros ya habían recibido una buena cantidad de daños, utilizados por los dos shinobi como escudos o armas. Y cuando Kakashi ya estaba apuntando a otra mesa, con el objetivo de lanzarla contra la kunoichi, un hombre corpulento salió del pasillo que conducía a la plataforma, haciendo que su oponente se distrajera por un momento. La mesa salió volando, dirigida por la patada confiada de Kakashi. Por desgracia, la kunoichi lo esquivó en el último momento. Y el hombre que había saltado a la cubierta no perdió el tiempo. Dando al shinobi un segundo para ver la piel verdosa del cadáver, cubierta solo por una camisa, se abalanzó sobre el asesino, en un salto claramente no soñado por el dueño del cuerpo en vida. Ella esquivó con facilidad y elegancia, y le clavó dos kunai en la carcasa, uno en el ojo y otro en el corazón. Pero al muerto no le importaba eso. Mientras tanto, más cadáveres salían del corredor. Un barco lleno de hombres muertos no era lugar para luchar contra un nigromante. El apoyo en forma de una docena de cuerpos, deseosos de amontonarse encima de la kunoichi, restringiendo sus movimientos, no tardó en surtir efecto. Ganando más espacio para maniobrar, Kakashi marcó el cuerpo de su oponente con un par de desagradables cortes y quemaduras. Sin embargo, no pretendía mucho más que eso, esperando su momento para un ataque decisivo. El Sharingan no escapó a los retazos de papel que los muertos traían en pliegues y bolsillos de sus ropas. Lo principal era asegurarse de que el estudiante escondido en algún lugar no hiciera volar toda la nave con una explosión. Pero Naruto hizo exactamente lo que el momento exigía. Aunque se produjeron algunas explosiones, que desorientaron al enemigo y redujeron la cubierta a astillas, de la mayoría de los sellos salió humo. El mismo que permaneció transparente al Sharingan. Perfecto. Kakashi plegó rápidamente una serie de sellos y una cobertura de rayos envolvió su brazo derecho. Chidori. Su técnica de coronación. Kunoichi aún consiguió convocar una ráfaga de viento, dispersando el humo, el crujido de las múltiples descargas no auguraba nada bueno, pero era demasiado tarde. Sus ojos solo consiguieron abrirse de golpe cuando vio al Jounin precipitarse en un torbellino de rayos, y al momento siguiente la mano de ataque ya había atravesado su corazón. Al igual que el cuerpo de la kunoichi se desplomó sobre la cubierta, los zombis dejados por el poder del nigromante también cayeron. Kakashi apenas había tenido tiempo de recuperar el aliento cuando Naruto salió del pasillo con una mirada flemática. ¿Por qué has tardado tanto? ¿De dónde vienen los cuerpos? ¿Y los demás? Lanzando preguntas a su aprendiz el Jounin. En el torbellino de la batalla no había tiempo para pensar, pero ahora las palabras de su reciente adversario resonaban en la mente del shinobi. Parecía que había envenenado la cena en la galera. La mayoría de los pasajeros y la tripulación han muerto. El nuestro también está envenenado. Dejé a todos en los aposentos de Shikamaru y Miya, inyectando a esta última un estimulante. Todavía estaban vivos cuando me fui. El informe del estudiante fue seco y lúcido. Tras tomarse un momento, Naruto añadió. Espero que Miyu lo haya hecho bien. Yo también. Kakashi ya estaba corriendo hacia los cuartos. No tardó en hacer una carrera rápida, y en menos de una docena de segundos el Jounin ya estaba comprobando los latidos de sus alumnos. Y todavía estaban vivos. Tenían mucho mejor aspecto que cuando los dejé. No muy lejos detrás de Kakashi, Naruto miraba críticamente a sus compañeros de armas. Sí, su respiración y sus latidos eran normales. No quiere decir que estén sanos, pero no parecen estar a punto de morir. El experimentado ataque, aunque no era un Irenin, sabía un par de cosas sobre medicina. Pero Miyu, además de eso, tenía envenenamiento de chakra. Rebuscando rápidamente en el botiquín de Fuyin, el Jounin administró lo que sabía que eran reconstituyentes generales a los tres. Miyu ya no parecía tener fuerzas para hacerlo. Solo cuando terminó se permitió exhalar aliviado y se recostó contra la pared, cerrando los ojos con cansancio. Bien por la chica, había trabajado hasta el final, pero había sacado a sus amigos. Solo podía estar orgulloso de un alumno así.